tiene un motor que no está al interior de la economía. El Perú no está en el camino de la industrialización, sino al contrario. Inicio a nuestro ciclo de conferencias de desarrollo económico. Primero agradecer a la agrupación ELP y a la agrupación C por C por haber organizado este ciclo de conferencias. Buenas tardes a todos compañeros y que disfruten de este ciclo de conferencias. Vamos a empezar con nuestro expositor Félix Jiménez. A continuación, mi compañero Miguel Rondón va a dar una breve reseña y el currículum del profesor. Buenas tardes, muchachos. Primeramente agradecer al profesor por su presencia. El profesor Félix Jiménez, doctor en economía, con una amplia experiencia en la investigación y docencia en pregrado y posgrado. Sus campos de interés son macroeconomía, teoría económica, finanzas públicas, finanzas internacionales, economía internacional y crecimiento económico. Actualmente hace asesorías en política económica, finanzas públicas, modelos macroeconométricos, proyectos de inversión y estudios de mercado. Tiene publicaciones sobre teorías del comercio internacional, macroeconomía y sobre la economía peruana. Así que le doy paso al profesor para que inicie su conferencia. Muchas gracias. ¿Ah? Miguel. Buenas tardes. Es una alegría estar otra vez aquí en esta conferencia con jóvenes, estudiantes, entusiastas, inquietos. El tema que me han pedido que desarrolle es sobre el modelo económico de nuestro país que se está desarrollando desde la década de los 90. El título que me sugirieron es de debilidades del modelo. Después cambiaron el título. Creo que el título que ustedes tienen en la hojita hace alusión al carácter inclusivo o no del modelo. Pero bueno, vamos a tocar esos temas también. O sea, me refiero a los temas que están referidos a los límites o debilidades del modelo, y también a su carácter inclusivo o no. Entonces, lo primero que hay que decir es que este modelo tiene un motor que no está al interior de la economía. Su motor está fuera de la economía. Tiene un motor externo, está impulsado por la demanda externa y por los altos precios de los minerales. Fíjense ustedes ese gráfico. Este es el motor. Crece la demanda externa y aumentan los precios de los minerales. Importa aquí el aumento, o sea, la primera derivada es importante aquí. Esto estimula el crecimiento de la inversión extranjera directa, estimula el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del crédito interno, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. Entonces, cuando crece la demanda externa y crecen los precios de los minerales, vamos a tener boom de inversión extranjera y aceleración del crédito doméstico, que va a dar lugar a un incremento de la demanda interna en nuestro país. Ese incremento de la demanda interna da lugar al crecimiento del PBI y al crecimiento de sectores no transables. Todo esto lo vamos a aclarar bien más adelante. Entonces, crece el PBI estimulado por un factor externo y al interior de la economía crecen los sectores no transables.
comercio, construcción y servicios. Ese crecimiento, ese estilo de crecimiento da lugar a una desigual distribución en el ingreso. Esa desigual distribución en el ingreso no es problema para que continúe el crecimiento si es que el motor externo está prendido. Cuando el motor se apaga, entonces deja de funcionar el círculo. O sea, no es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. Fíjense, la distribución desigual no le genera un límite a este crecimiento si es que el motor externo está prendido. Pero cuando el motor externo se apaga, todas las debilidades del modelo se revelan. En ese gráfico ustedes ven la estrecha asociación del crecimiento de las exportaciones con el crecimiento del PBI. Entonces lo que nos está indicando es que este es un modelo, ¿no?, estimulado por ese factor externo que hace crecer las exportaciones, y por eso hay una relación estrecha entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del PBI. Cuando algo pasa en el sector externo, miren aquí, esta es la crisis 2008-2009, se derrumban las exportaciones y se derrumba el crecimiento del PBI. Si se recuperan las exportaciones, se recupera el crecimiento del PBI. ¿Y qué pasó después? Miren este periodo, es un periodo de franca desaceleración de las exportaciones, y por eso también es un periodo de desaceleración del Producto Bruto Interno. Aquí está otro gráfico que relaciona términos del intercambio con crecimiento del PBI, y también ven ustedes una estrecha asociación. Cuando los términos del intercambio están creciendo, el PBI crece, las exportaciones crecen. Cuando los términos del intercambio caen, fíjense, esta es la crisis 2008-2009, las exportaciones caen, el PBI cae, y lo que estamos viviendo ahora es un periodo de desaceleración de exportaciones. Los términos de intercambio se están reduciendo porque han disminuido los precios de las materias primas, y el PBI está en una tendencia descendente. ¿Cómo está? Adelante. Entonces, habíamos dicho que ese factor externo, los que están estudiando crecimiento sabrán que esto es indicación de que el modelo de crecimiento que hay aquí no es endógeno, es exógeno, ¿no? Entonces, ese factor externo estimula la inversión extranjera, dijimos, pero este crecimiento de la inversión extranjera nos hace exportador neto de capitales. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Miren ustedes, durante el periodo 2003-2012, los capitales extranjeros repatriaron utilidades por 74.000 millones de dólares, y solo ingresaron como inversión extranjera directa 57 millones de dólares. Del total de la inversión extranjera, 39 millones correspondieron a reinversión de utilidades. Entonces, sale más de lo que entra. La siguiente. Este modelo, además, configura y reproduce una estructura productiva que es menos industrial, menos agrícola y más productora de no transables de baja productividad. Es decir, de construcción, de comercio y servicios. La siguiente diapositiva. En este gráfico ustedes ven el crecimiento de los sectores económicos durante el periodo 2002-2007, que fue el periodo de crecimiento en los años 90.
durante ese periodo, ustedes miran, este es el crecimiento del PBI, y los sectores que crecen por encima del crecimiento del PBI son minería, construcción, electricidad y agua y otros servicios, digamos electricidad y agua, otros servicios no, eso va a ocurrir recién en el siguiente periodo. Este es un periodo, ¿no?, en el que se están recién implementando las políticas del consenso de Washington. La siguiente diapositiva. Aquí ya se ve, digamos, los efectos de esas políticas. Este es el crecimiento del PBI y fíjense cómo crece hidrocarburos, pero me interesa más construcción, comercio, otros servicios. Pero manufactura crece a una tasa menor que la del PBI. Los que estudian economía saben que como el PBI es la suma de los PBI de los sectores, si algún sector está creciendo a una tasa menor que el promedio, que es el PBI, está perdiendo importancia en el tiempo. Entonces, en este caso, la manufactura está perdiendo peso en la generación del Producto Bruto Interno. La siguiente. En este gráfico ustedes tienen lo mismo que en la diapositiva anterior, pero con números, ¿no? Por ejemplo, miren, del 92 al 97, el PBI creció 40.6%, pero la manufactura solo creció 36%. Entre el 2001 y 2012, el PBI, o sea, esta es una variación acumulada en todo el periodo, creció 96.8% entre 2001 y 2012, y la manufactura creció solo 85.6%. Pero ¿quiénes crecieron más? Miren, construcción 195.4%, comercio 109%, otros servicios 100%. Entonces, el modelo está configurando una estructura productiva que es menos industrial, menos agrícola. Miren ustedes el sector agropecuario, crece 58.6% en este lapso, 2001-2012. Menos industrial, menos agrícola y más productora de servicios de baja productividad, o sea, de sectores terciarios, que como sabemos, por el tiempo ya no he puesto gráficos y cifras, en estos sectores no transables de baja productividad se concentra la población económica activa, ocupada, de baja calificación y de bajos ingresos. Aquí tienen la estructura del PBI. Estas cifras son espectaculares, ¿no? Ustedes miran, solo 2001-2011. ¿Quiénes participan más en la generación del Producto Bruto Interno? Estos son porcentajes promedios del periodo, ¿no? Por ejemplo, agropecuaria y pesca está participando en este periodo con el 8.5%, manufactura con 15.1%, pero ¿quiénes participan más? Servicios 46.5%. Si suman comercio y hoteles 18.4% y le suman construcción, entonces van a tener el porcentaje predominante del PBI está explicado por estos sectores. Y minería e hidrocarburos en este periodo participa con 5.9% del PBI. No me voy a detener, les voy a dejar esta presentación. Miren ustedes los datos para el 1960, la manufactura está creciendo, miren, la manufactura llegó a participar en la generación del PBI con el 18%. Ahora participa en promedio en este periodo con 15.1%. Si tomamos el último año, la participación es de 14.2%. La siguiente diapositiva. En términos de generación de empleo, también tenemos esa distribución, ¿no?, de la estructura productiva que concentra el empleo justamente en los sectores no transables de baja productividad. En servicios está el 30.5% de la PA ocupada,
En comercio y restaurantes, fíjense, está el 23.3% de la PEA ocupada. En construcción, 4.2%. Si ustedes suman 30 más 23, 53.8, ¿no? 57% están en los sectores terciarios, no transables. Y si le sumamos la PEA ocupada en agricultura y pesca, entonces ¿qué vamos a tener? Más del 80%, ¿no?, del empleo está en sectores no transables de baja productividad, y en la agricultura, que en su, en su mayor porcentaje es un sector o una actividad no tradicional. Entonces, estos 4 sectores dan empleo al 80% o más del 80% de la PEA ocupada, y ese empleo, como todos sabemos, es de baja productividad y de baja calificación. O sea, no es empleo calificado. No es que no hayan, ¿no?, actividades específicas dentro de cada sector donde haya empleo calificado, pero la mayoría, un gran porcentaje, es de bajísima calificación. Por lo demás, según el censo, como ya sabemos, solamente el 14 o 15% de la población económicamente activa tiene instrucción superior universitaria y no universitaria. Este estilo de crecimiento que le está afectando, que es primario exportador y que le está afectando a la agricultura y a la manufactura, ¿no?, ha generado otro fenómeno que los economistas conocen como la enfermedad holandesa. El flujo masivo de dólares en la economía provocó una sistemática apreciación monetaria. No obstante que existe una regla de intervenciones cambiarias esterilizadas del Banco Central, esa regla no se usó de manera eficiente y se dejó caer el tipo de cambio. Y fíjense este gráfico, durante el periodo de Toledo el tipo de cambio real se mantiene más o menos en su nivel, pero después cae, desde agosto del 2006 cae de manera sistemática. Estos gráficos son del tipo de cambio real bilateral y multilateral. Entonces, cuando cae el tipo de cambio real, todos sabemos, o los economistas saben, que eso significa que las actividades transables pierden competitividad. Y cuando cae el tipo de cambio real, este es otro factor que estimula la producción de no transables. La siguiente. Entonces, este crecimiento que se inaugura y se establece en los 90, este estilo de crecimiento, no se sustenta en aumentos sostenidos de la productividad y no conduce a ganancias genuinas de competitividad. En este cuadro tienen la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo por sectores. Vamos a tomar como ejemplo este periodo 50-57, miren, o 57-66, porque es un periodo, ¿no?, de industrialización en el país. Fíjense, en este periodo 57-66, la productividad de la manufactura está creciendo, ¿no? Del 50 a 57 también creció por alrededor de 3.6%, pero en el periodo que yo denomino neoliberal, miren, la productividad de la manufactura crece por debajo de 2%. Casi todos los sectores tienen productividades que crecen por debajo de las históricas. O sea, no es un crecimiento que se sustenta en la productividad y por lo tanto no hay ganancias genuinas de competitividad. Lo siguiente. Esto es más, digamos, elocuente, ¿no? Esta es la productividad total de los factores. Detalles pueden ver ahí
mi trabajo que publiqué en el trimestre económico. Miren, del 50 hasta, digamos, los primeros años de la década del 80, la productividad total de los factores crece de manera sostenida. Después hay una caída brutal, ¿no? A mediados de los 80 hay una caída brutal, ¿no?, de la productividad y también saben ustedes de la producción, del producto per cápita, ¿no? Fue lo que yo denomino el periodo donde se experimenta carrera de caballo y parada de borrico, ¿no? Cae fuerte la productividad total de factores, en los 90 se estanca y después empieza a crecer con este boom de los precios de los minerales, pero los datos llegan hasta 2008, pero esta productividad total de factores todavía no alcanza el nivel que se registró en los años 74 o 75, que es más o menos el pico en el que se logra este crecimiento de la productividad total de los factores. O sea, no hemos reproducido la productividad de esos años todavía, a pesar del alto crecimiento de la economía. La siguiente. Este es un crecimiento, además, no solo porque se basa en la explotación de recursos naturales, en la extracción y su venta en el mercado internacional de los recursos naturales, ¿no?, sino que este estilo de crecimiento ha, digamos, dado lugar, ¿no?, a un comportamiento económico rentista en todas las actividades económicas. La ganancia fácil es lo que motiva, ¿no?, a los llamados emprendedores. Entonces, los sueldos no aumentan. Los sueldos no aumentan. O sea, el crecimiento no se sustenta en aumentos de sueldos y salarios. Por eso es que se convive con una fuerza laboral de baja calificación y de baja productividad. Porque ¿qué calificación puede tener un trabajador de una empresa de 1 a 10 trabajadores que está percibiendo un sueldo de 974 o un ingreso de 974 soles mensuales? Que es el dato del INEI. La siguiente. Esto genera desigualdad y alienta, como ustedes comprenderán, el conflicto social en el país. Este gráfico es, digamos, bien elocuente. Los salarios reales están en rojo, los sueldos reales en azul. Fíjense, de los 50 hasta los 70, mediados de los 70, hay una tendencia ligeramente creciente de sueldos y salarios reales, ¿no? En los 80 se derrumban, ¿no? Esta es la parada de borrico, y después se estancan, no crece. Estoy hablando de los salarios reales, es decir, salarios nominales y sueldos nominales deflactados con el índice general de precios. Entonces, no crece. O sea, no se recupera capacidad de compra de los sueldos y salarios. Su capacidad de compra está en la tercera parte de la capacidad de compra que registraron en los años 70 y entrados los primeros años 80. Miren ustedes aquí, no logro leer bien hasta allí, pero ese gráfico está mostrando, o está mostrando los sueldos promedios, sueldos y salarios promedios en distintos sectores. Por ejemplo, en minería, este es el sueldo de minería. ¿Y qué creen que es esto? Este es el salario promedio de los obreros, ¿no? Y este es el sueldo promedio de los empleados públicos, y este es el sueldo en el sector minero. Este es el sueldo de un ejecutivo del sector financiero. Este es el sueldo de un ejecutivo en la industria. Esto en la construcción y esto en la agricultura y pesca. O sea, empleados públicos y obreros, ¿no?, están totalmente rezagados, ¿no?,
el sueldo promedio de un ejecutivo de la minería es 23 veces mayor que el salario promedio de un obrero. Así es. Este es otro gráfico que muestra esa desigual distribución del ingreso. Este es el PBI per cápita, está creciendo en las últimas décadas. Las exportaciones reales per cápita también se disparan, fíjense, crece un montón. Acá hay ganancias extraordinarias. Y este gráfico de color azul, o esta línea de color azul, perdón, representa los salarios reales. Los salarios reales están estancados mientras el PBI per cápita y las exportaciones reales per cápita crecen de manera notable. La siguiente. Esto es una distribución funcional del ingreso. La línea azul representa el excedente de explotación, donde están las utilidades. La roja representan las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, en las últimas décadas se abre, ¿no es cierto? O sea, aumenta la desigualdad, la distribución funcional del ingreso se hace más desigual. Así es. El estilo de crecimiento neoliberal, además, ha acrecentado la vulnerabilidad externa de la economía. Nos ha hecho dependientes, mucho más dependientes que antes, de importaciones. No ha diversificado el vector de exportaciones. Es impresionante cómo la estructura de las exportaciones sigue siendo predominantemente no tradicional. No sé si ustedes ven, yo no veo desde aquí, pero les voy a leer los datos. Por ejemplo, en 1980 las exportaciones tradicionales representaban 77.2% del total. En 1980. ¿Cuánto representan ahora? En el 2011 las exportaciones tradicionales representan el 77.4% del total. O sea, no hay cambios notables en la composición de las exportaciones. Les estoy leyendo solamente los años extremos de ese periodo, ¿no? Y las exportaciones no tradicionales, por lo tanto, están fluctuando entre 22% y 27%. Y vamos a ver cómo empiezan a caer, después de haber alcanzado un pico, empiezan a caer en las últimas décadas. Entonces, cuando el vector de exportaciones es predominantemente tradicional, es decir, se exporta básicamente de manera predominante materias primas, cuando el motor externo se apaga, entonces eso se transmite rápidamente a la economía interna, afecta rápidamente el crecimiento de nuestra economía. El anterior. Este es el gráfico de las exportaciones no tradicionales. O sea, las exportaciones no tradicionales y la línea roja son las exportaciones de manufacturas. Fíjense, logran alcanzar un pico más o menos a fines de los 90. Y en este periodo de alto crecimiento, que va de 2003 a la fecha, fíjense lo que pasa con las exportaciones tradicionales. Su participación cae. La siguiente. Este gráfico es impresionante, ¿no? Este gráfico es la relación de las importaciones totales, que como sabemos son básicamente manufactureras, entre el PBI manufacturero, que es la línea azul, y importaciones entre el PBI manufacturero, agrícola y pesquero sumados. Fíjense
las importaciones representan más o menos el 150% de lo que se produce como manufacturas. 150% de la producción manufacturera representan las importaciones. Y si en el denominador le agregamos agricultura y pesca, las importaciones representan el 110% de la producción manufacturera, agrícola y pesquera. Nunca antes eso había ocurrido en el país, fíjense. Digamos, hasta los años 80 no superábamos, ¿no?, el 82% más o menos de la producción manufacturera, y respecto a la producción manufacturera, agrícola y pesquera, las importaciones en esos años no llegaban al 54%. Por otro lado, ya vamos a terminar, el crecimiento de las últimas décadas ha producido un estancamiento de la capacidad productiva per cápita. Esto es bien importante. Se ha puesto de moda esta cosa que los organismos internacionales han difundido con el nombre de la trampa de los ingresos medios. Y como suele ocurrir, ¿no?, las explicaciones de la llamada trampa del ingreso medio, ¿no?, están por el lado institucional, ¿no? Y cuando digo por el lado institucional, de acuerdo a los organismos internacionales, están por el lado de las facilidades o dificultades que hay, ¿no?, para hacer negocios e invertir en la economía. Pero lo que ha pasado en nuestro país, ¿no?, digamos, la explicación que podemos dar nosotros es otra, es más estructural. Lo que ha pasado en nuestro país es que durante las últimas décadas la inversión en construcción, o sea, su participación relativa en el total, crece y se rezaga la inversión en maquinaria y equipo. Eso es para el conjunto de la economía. Ustedes ven aquí que la inversión en maquinaria y equipo del 50 hasta, digamos, entrado a los 70, ¿no?, hasta comienzos de los 80, está creciendo la inversión en maquinaria y equipo. Y después cae. Y empieza a recuperarse recién a partir de 2006. Y durante este largo periodo, cerca de 20 años, predomina la inversión en construcción. Eso dio lugar a que en nuestro país, durante esos años, esos 20 años casi, la relación capital-trabajo se estanque. Los economistas saben que este indicador capital-trabajo es un indicador de modernidad, de productividad, y además es un indicador, ¿no?, de cómo está creciendo la capacidad productiva en el país. Hasta inicios de los 80 crece la relación capital-trabajo y después se estanca. Y en los últimos años empezó a recuperarse, pero con la desaceleración de la economía, esa recuperación, digamos, deja de ser importante. Ahora, ¿por qué este indicador, digamos, vale la pena tomarlo en cuenta? Porque está poniendo un límite al crecimiento del producto per cápita. Eso que llaman trampa de los ingresos medios, ¿no?, yo le llamo el límite que la capacidad productiva, ¿no?, le está poniendo al crecimiento del producto per cápita. ¿Cómo opera el límite? Es decir, si se ha estancado el indicador stock de capital, fuerza laboral, si queremos aumentar más el producto per cápita, vamos a importar mucho más que antes. Es decir, para generar un mismo producto per cápita, histórico, digamos,
vamos a necesitar más importaciones. Y eso quiere decir que vamos a generar mayores déficits comerciales. Si queremos reproducir, en otras palabras, el PBI per cápita de 2008, descontando la parte especulativa que hay en los precios de los commodities, podemos calcular cuál sería el déficit comercial para reproducir ese producto per cápita de 2008, que fue un pico del ciclo económico. Entonces, el estilo de crecimiento de los últimos 20 años ha producido justamente este estancamiento de la capacidad productiva, estancamiento relativo de la capacidad productiva, relativo, en el sentido de que se requiere más importaciones y mayores déficits para reproducir o crecer, hacer crecer más, digamos, el Producto Interno per cápita. La siguiente cosa. Y para terminar, este estilo de crecimiento en 20 años o 22 años ha consolidado una estructura productiva, como ya dije, menos industrial y más productora de servicios de baja productividad y primario exportadora. Michal Kalecki, este gran economista que escribió varios artículos sobre el tema de desarrollo, tipificaba la estructura productiva de una economía subdesarrollada como aquella estructura donde predominaba el agro en la generación del Producto Bruto Interno. Fíjense ustedes estos datos para el año 1795. El agro explicaba el 45.1% del PBI. ¿Ok? Si le agregamos servicios, 45 más 35 son 80% del PBI, explicaba el agro con los servicios. Y son actividades, o eran actividades para ese año, de baja productividad. Entonces, lo que decía Kalecki es que estas economías que, digamos, tenían un sector agrícola predominantemente tradicional que daba empleo al mayor porcentaje de la población trabajadora, eran países subdesarrollados. Y los problemas que tenían los países subdesarrollados es que si se estimulaba, ¿no?, la demanda interna con aumentos de ingresos, generaba presiones inflacionarias y cuellos de botella externos, es decir, déficit en la balanza comercial y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Qué ha pasado? En 1940 teníamos una estructura parecida. En 1940, he puesto este dato es una deuda que tengo con Raúl Ferrero, escribió en el trimestre económico del año 43, ¿no? Estos datos se deben a él. El agro participaba con el 34.4% en la generación del PBI y los servicios con el 33.3%. Entonces tienen ustedes acá 67% de la producción explicada por estos dos sectores, ¿no? Y fíjense, aquí sí hay datos para la mano de obra ocupada. En la agricultura, ¿no?, se empleaba el 62.5% de la pega ocupada, 62.5%. Y en servicios estaba el 18.5%. Sumando, tenemos 71% del empleo están en estos dos sectores. La minería generaba el 19.3% de la producción en 1940 y empleaba el 1.8% de la PEA. O sea, es responsable de 1.8% del empleo total. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambió, digamos, en términos de la hipótesis del subdesarrollo de Kalecki? Lo único que cambió es la composición o el peso, digamos,
que tienen estos dos sectores en la generación del PBI. Eso es todo lo que cambió. En otras palabras, bajó la participación del agro en la generación del PBI, pero creció de manera espectacular la participación de los servicios en la generación del PBI. Si sumamos, esto es para el periodo 2001-2011, 65 más 8, 73.5% más o menos, es, digamos, la parte del PBI que explican estos dos sectores. Antes, la participación del agro era mayor, ahora bajó, pero aumentó la participación de los servicios. Y en términos de empleo, también bajó la participación del agro en la generación de empleo, ahora es 30.7%, y servicios crece 54%. Entonces ustedes tienen que en agro y servicios, ahora el 84.7% del empleo total está en esos dos sectores, en agro y servicios. ¿Y cuánto había antes? Parecido, ¿no es cierto? En 1940 había 81%, ¿no? Del empleo total estaba en esos dos sectores. Solo cambió su composición. Ahora da más empleo servicios y da menos empleo el agro. Entonces, solo ha cambiado esa composición, pero la hipótesis de Kalecki, que él escribe en los años 50, sigue siendo válida. Sigue siendo válida por lo siguiente, con esto termino. ¿Qué pasaría en este tipo de estructura productiva configurada por las políticas neoliberales si se enfrenta lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en los mercados internacionales? Ese motor ya no funciona como antes, el motor externo. ¿Qué pasaría si se quiere sustituir ese motor externo por impulsos de demanda interna? Lo que pasaría es lo que decía Kalecki. Se generarían presiones inflacionarias y aumentaría el déficit comercial y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hemos, digamos, como diría este autor de Alicia a través del espejo y también de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si ustedes han leído ese cuento, que es espectacular. Hay un diálogo entre la reina y Alicia, están discutiendo quién tiene el país más maravilloso. No voy a reproducir de memoria, pero más o menos el diálogo es así. La reina le dice a Alicia que su país es realmente una maravilla, porque ahí se corre tanto como se puede para no llegar a ninguna parte. Y Alicia le dice: el mío es mejor, porque en el mío se corre tanto como se puede para permanecer en el mismo sitio. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, profesor Félix Jiménez, por su maravillosa ponencia. Creo que voy a empalmar de frente. Bueno, vamos a subir los documentos y archivos, PPTs y las grabaciones al grupo ELP UNSMN en Facebook. Les estaremos subiendo el link a secretarías para que puedan unirse a la página del ELP y ahí poder adjuntar todos los archivos que vayamos a subir. Fue también agregado comercial en China. Fue presidente del directorio NBK Bank, presidente de la Corporación Financiera COFIDE. Entre otras cosas, tiene publicaciones, tanto nacionales como... Gracias, profesor. Obviamente, ya ha sido primer ministro. Aplausos, por favor. Bueno, primero agradecer mucho a los organizadores por haberme invitado a San Marcos.
no venía a San Marcos aproximadamente 44 años. Fui profesor de San Marcos y fui profesor justamente de la Escuela de Economía, de Ciencias Económicas, cuando Virgilio Ruell era el decano de esa facultad. Entiendo que Virgilio Ruell dio este nombre a esta sala, a este auditorio. Entonces me honro estar aquí después de tanto tiempo. Salí porque justamente en aquellas épocas también se luchaba por la reforma universitaria, en los años 69-70. Y entonces un día yo me encontré con mis alumnos en una redada en la comisaría, ¿no? Entonces enseñaba el curso de econometría y terminé yo formando cola en la comisaría, en el patio de la comisaría, por los alumnos, ¿no? Ese fue casi el fin de mi incursión en la vida académica y en San Marcos. No volví a ser más profesor tampoco en otras universidades. Bueno, creo que el reto muy interesante de Félix nos lleva a hacer una serie de preguntas sobre lo que él ha mencionado en relación a cómo caminar, cómo ir a la industrialización en el Perú. ¿Por qué ir a la industrialización en el Perú? ¿Por qué caminar hacia ese aspecto que hoy día ha sido tan olvidado en los datos que Félix nos ha referido anteriormente? La conclusión que muchos analistas, economistas peruanos llegan es que el modelo primario exportador, que es el modelo básicamente que incursiona en profundidad en desarrollar los sectores de recursos naturales, sobre todo la minería en el Perú, es un modelo que no tiene sostenibilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque la minería es un producto no renovable. Por ejemplo, ¿qué pasó con Yanacocha en Cajamarca? Después de 18 años se acabó la mina de oro, no hay más Yanacocha en Cajamarca, ¿no? Entonces no es renovable, es un modelo que con el tiempo se va a ir acabando. Todos estos proyectos inmensos, magníficos, muchos de ellos en lugares en donde hay un medio ambiente y una tecnología aceptable, van a acabar, se van a acabar en 10 años, en 15 años, en 18 años. Entonces la sostenibilidad del modelo del sector primario exportador minero no es posible en el futuro del país. Y nosotros no queremos que un modelo que no tiene sostenibilidad tenga esa capacidad de ser idealizado como el modelo que va a llevar a una mejor calidad de vida, a un mejor desarrollo al país. Ese es el principio fundamental, creo que Félix lo ha enseñado con cifras muy claras. Si un país no tiene un mínimo de PBI de industrialización de 21%, hemos visto que ha sido reducido a 15%, significa que 6 puntos del Producto Bruto Interno significa aproximadamente 12.000, 13.000 millones de dólares que no produce la industria, y que lo que hace que no produzca esa industria hace que importemos manufacturas, productos alimenticios, otro tipo de productos, importemos al país y estemos gastando nuestras divisas. Un caso ejemplar, por ejemplo, estamos luchando para que Petroperú aumente su capacidad de refinación, pase de 60.000 barriles a 90.000 barriles. 5 años se firmó ese acuerdo en Petroperú. No es de este gobierno, es inclusive del gobierno anterior. Y hasta el día de hoy no tenemos la capacidad de comenzar a ejecutar ese proyecto. ¿Qué significa ese proyecto? 30.000 barriles diarios significa que nosotros podríamos estar ahorrando una cantidad inmensa de dinero para que el Perú no importe crudo, es decir, exporte el crudo y importe gasolina o diésel que es con valor agregado. Y podríamos hacerlo acá y refinarlo acá en el Perú. Significa esto un ejemplo, por ejemplo, palpable de cómo el Perú no está en el camino de la industrialización, sino al contrario, está en el camino de los servicios, está en el camino de los sectores primarios exportadores que no dan sostenibilidad a este modelo. Y ese es el primer concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta. Además, el Perú tiene 2 características o 3 características, yo diría, fundamentales, que no la tienen otros países en América Latina, en América del Sur.
La primera característica fundamental es que tiene energía. Y hoy día la energía va a ser fuente del progreso y del desarrollo de muchos países, de muchos continentes, y va a ser fuente de muchos conflictos y de guerras en diferentes partes del mundo, por la energía. Y Perú tiene energía, lo que pasa es que no desarrolla su energía. Por ejemplo, ¿no? Tenemos hace muchísimos años que hemos logrado descubrir gas, y hasta ahora no podemos construir un gasoducto del sur que traiga competitividad, que traiga industrias, que traiga negocios importantes, que traiga valor agregado a nuestras exportaciones en el Perú, y seguimos usando e importando productos que son más caros. Si nosotros podríamos tener el gas de Camisea, el gas de los lotes 57, 58, el gas que hay seguramente mucho más abajo en los lotes que se están explorando y que no se permite que se exploren a la velocidad que se requiere, porque no hay la forma de cómo sacarlos y poder enviarlos a los centros de producción de electricidad o de producción industrial, etcétera, etcétera, o vehicular o doméstica. Estamos dejando de una riqueza importante en nuestros suelos que no estamos desarrollando. Eso es falta de visión para industrializar, falta de visión de futuro del país. ¿Y por qué falta esa visión de futuro del país? Porque no creemos, hace muchos años nos han vendido los economistas neoliberales que no hay que planificar, que el mercado lo va a decidir todo, que la mano invencible del mercado lo va a decidir todo. Y eso no es lo correcto, porque si tenemos el producto, si tenemos la capacidad de tener esa energía, tenemos que tener un plan de desarrollo nacional que haga efectivamente que estos recursos se comiencen a facilitar. Entonces creo yo que el camino que el Perú ha escogido como proyecto y hacia el futuro es un camino equivocado que no va a llevar a la riqueza, sino va a llevar a la pobreza a largo plazo, a mediano plazo. Quizá en el corto plazo va a paliar estas riquezas que nosotros estamos explotando en el sector minero. ¿Qué es lo que entonces uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse? Primero, tener un plan nacional un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional de desarrollo, lo primero que tiene que contemplar qué recursos tiene el Perú. Entonces el Perú es muy rico, hemos dicho, en hidrocarburos, en gas, en petróleo, es muy rico en la zona alimenticia. Hoy día la otra parte importante de lo que el mundo va a ser como un desafío es la seguridad alimentaria. Y Perú tiene los 70 microclimas que no lo tienen en otros países. El Perú tiene una frontera desértica que con irrigación tecnológica puede aumentar sus áreas de lo poco que hoy día tenemos a una gran cantidad de tierras con hectáreas importantes y productivas para hacer toda una serie de productos, no solamente de agroexportación, sino también de seguridad alimentaria para todos los peruanos. Y entonces tiene una sierra muy rica, en donde el año pasado le hemos llamado, ¿no?, el año del riego tecnificado para la Sierra Andina, ¿no? Sí, puede ser que se haya avanzado algo, ¿no? Dicen que más o menos unas 60.000 hectáreas, ¿no?, del 1.000.000 de hectáreas que hay en la sierra han llegado a tener este riego tecnificado. ¿Qué pasó con las otras 940.000 hectáreas? Se nos ha llegado. No se llega por una razón muy sencilla, porque hemos desconectado nuestra sierra con nuestra costa. Y entonces aquel agricultor de la sierra no tiene cómo traer sus productos. Y entonces no tiene conectividad. Entonces es un factor importantísimo en ese desarrollo, en esa planificación, para poder llegar al camino a industrializar. Hay que conectar la sierra con la costa con el mar, para poder hacer agroindustria y poder exportar, y la sierra para seguridad alimentaria y también para productos que puedan llevarse al exterior. Y esa conectividad no la ha habido. ¿Por qué no la ha habido? Porque no hay interés de desarrollar la sierra. Hay más interés en otras cosas más importantes de servicios, de importaciones, que en el sector del desarrollo de las bondades que tenemos nosotros en nuestro territorio. Esa falta de visión es porque simplemente lo más fácil es traer de afuera el trigo, es traer de afuera los aceites, es traer de afuera el etanol.
cuando tenemos grandes cantidades de tierra que podemos aquí producir, que podemos acá sacarle todo ese desarrollo de esos microclimas. Ustedes dirán, ¿eso qué cosa significa el microclima? El microclima significa, además de producir una serie de aspectos, es producirlo en el debido tiempo. Miren la diferencia. Nosotros hoy día estamos produciendo espárragos antes que los chilenos y poniéndolos en el mercado antes que ellos. Por una razón muy sencilla, porque tenemos más luminosidad en la costa, sobre todo en los valles del norte y del sur de Ica, en donde podemos hacer que el desarrollo de la planta del espárrago pueda salir 45 días antes al mercado que a los chilenos. Y les ganamos entonces la mano de entrar a los mercados de los chilenos. O por ejemplo con las paltas, que también tenemos una capacidad de microclimas que podemos llegar a los mercados más rápido que los mexicanos. Y entonces esos microclimas hacen que se vaya poco a poco haciendo agroindustria en el Perú. Y cuando se dice que se hace agroindustria en el Perú, la agroindustria no es simplemente el hecho de ir a sacar la planta y darle trabajo o empleo, que hay pleno empleo en Ica, ¿no?, de gente que baja de Ayacucho, de Huancavelica y que trabaja en los campos con salarios a veces que no tienen ningún beneficio social, pero que están trabajando en el campo, ¿no? Esto, además de eso, da todo un proceso industrial de las necesidades que se tienen. Por ejemplo, si uno quiere irrigar más en la costa o más en la sierra, uno tiene que traer mangueras para poder irrigarlas, tiene que tener conexiones de tubos para poder hacer las irrigaciones, tiene que traer plantas procesadoras para poder dejar por un tiempo corto los productos hasta que salgan a la exportación o a los mercados locales. Se necesitan cajas de madera, cajas de plástico. Eso hace e impulsa que se vaya a un camino de industrialización de nuevas fuentes de trabajo para los peruanos. Y todo eso trae toda una serie de otras necesidades que se van acumulando en el tiempo para que esa agroindustria se vaya formulando y vaya saliendo hacia el exterior o hacia los mercados locales en forma correcta, que se puedan aprovechar los mejores precios. Si hablamos de la agroindustria, tenemos por ejemplo que hablar de la pesca. Hoy día tenemos 2.000 kilómetros en la costa que no la aprovechamos. Yo tenía una discusión hace un año y medio, 2 años atrás, con el asunto de la pesca del sur, con el conflicto con Chile, ¿no? A alguien se le ocurrió de que no se podía pescar en la zona sur, sino recién a partir de las 12 o 15 millas. Y todos los peces, toda la anchoveta estaba en los 5 o 6 millas, ¿no? Y entonces se dijo, no se puede pescar porque no se puede pescar esta anchoveta para consumo indirecto, tiene que ser para consumo humano directo. Entonces dijimos, muy bien, para consumo humano directo. ¿En qué planta en el sur hay para poder desembarcar para que sea consumo humano directo? Y ustedes pueden creer que el Perú, después de haber desarrollado 40 o 50 años de pesca en el Perú y las riquezas que hay, no hay una planta de conservas en hilo en Matarani. Entonces, ¿dónde pueden descargar los pescadores esa planta para consumo humano directo? No hay dónde descargarlas. Entonces deberían dejarlo, pues que pesquen para consumo humano indirecto, que es para línea de pescado. Sin embargo, a esos pesqueros no se les dio licencia, no se dejaba pescar. Y ustedes saben que el pescado no se queda reposando en el mar para que alguien lo pesque, porque el pescado va, ¿no?, de un lado para otro lado. ¿Y a dónde se iba ese pescado? Iba en el sur. Se iba para Chile. ¿Y quién lo pescaba? Los chilenos. Entonces nosotros pescábamos 10, 12.000 toneladas de anchoveta en el sur, y en Arica y Antofagasta los chilenos 220.000 toneladas de anchoveta. Esas son las realidades que a veces hemos tenido que pasar. ¿Por qué? Porque no hay una visión de defender lo nuestro. Hay una visión de defender conceptos que son simplemente conceptos que están fuera de la realidad de lo que se vive en el país. Otro de los casos que nosotros, por ejemplo, decíamos, ¿cómo vamos a industrializar el país cuando, por ejemplo, Petroperú no puede invertir en el Perú en lotes de explotación de petróleo? Así nosotros, los peruanos, hemos hecho una constitución el año 93 que dice
que solamente el Estado tiene actividades que son solo subsidiarias. ¿Qué significa subsidiaria? Que si hay empresas privadas y lo pueden hacer, el Estado no puede hacerlo. Pero ¿qué ha ocurrido en este mundo globalizado en donde estamos viviendo? Vienen empresas del Estado brasileño, de Corea, empresas estatales de Corea, empresas estatales de la China, invierten en los lotes en el Perú, y Petroperú, los peruanos, no podemos invertir en nuestros lotes, no podemos desarrollar nuestros lotes. Qué incoherencia, ¿no? ¿Qué clase de Estado-nación tenemos? Chile, que no tiene una gota de petróleo, tiene una empresa petrolera que sale a conseguir petróleo e invierte en otros países. Chile hasta hace poco era lo dueño de parte de la cadena de Primax, que le venden gasolina a todos los peruanos. Y Petroperú ya no puede tener una cadena más de grifos, porque la empresa privada puede hacerlo y no la puede hacer el Estado. Entonces, cuando uno piensa que quiere ir al camino de industrialización y se encuentra con estas barreras, que no hay un Estado-nación que efectivamente deje que el desarrollo de recursos naturales también el Estado tiene derecho a participar, porque es la riqueza de todos los peruanos. Petroperú vende activos por casi 5.000 millones de dólares al año y representan todos los activos de las empresas estatales 25.000 millones de dólares, y no tienen planes hacia el futuro, no tienen planes para hacer innovación, no tienen planes para capacitar. Petroperú no tenía hasta hace poco planes para mandar un ingeniero petrolero para poder nuevamente entrar en la explotación, porque no les interesaba. Porque la idea del Estado moderno neoliberal es que no existe Estado, que el Estado no se refiere a las partes de empresa, sino que sea simplemente subsidiario de la empresa privada. Entonces, este tipo de cosas, si uno las comienza a analizar, uno dice, ¿cómo vamos a caminar a industrializar el Perú con este tipo de barreras? Entonces, estas son los tipos de conciencia que todos los peruanos tenemos que tener y tenemos que comenzar a defender y tenemos que comenzar a analizar, evaluar. Por eso es importante que ustedes aquí en esta universidad, quizá la más antigua, es la más antigua de América, sea pues un lugar en donde se analicen profundamente estos temas de dónde y cómo ir hacia el futuro del Perú con un modelo que no sea primario exportador, que no sea solamente de explotación de recursos naturales, que esté en los vaivenes de los precios del mercado, sino que profundamente crea en los productos y en los recursos naturales y crea la riqueza que nosotros creemos. Entonces, lo que falta es planificación, lo que falta son programas para industrializar, lo que falta es modernizar un Estado que se ha quedado en los años de los 90 y que no se ha ido modernizando. ¿Cómo modernizar ese Estado? Uno dice, no, esas empresas del Estado no sirven, no, hay que llevarlas pues, como todo el mundo hoy día globalizado está haciendo, llevarlas a un porcentaje a la bolsa, que sean transparentes, que tengan profesionales, que tengan planes a 15 años, que tengan retos para ir adelante. Hoy día tenemos empresas eléctricas del Estado que simplemente vegetan, viven ahí. Empresas del agua que viven, vegetan, ¿no? Empresas de hidrocarburos que no pueden explotar sus propios recursos en su propio país, ¿no? Corporaciones financieras que no pueden tener oficinas, que no pueden prestar directamente, tienen que hacer banca de segundo piso. Agrobanco que presta al 6% de las necesidades de los agricultores en el Perú. Eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar para que efectivamente el Perú comience a desarrollarse, para que el Perú comience a caminar en el camino hacia la industrialización. Pero creo que también hay otros temas de caminar a la industrialización. Aquí vino un profesor hace algunos años atrás, un señor Porter, un famoso señor Porter de la Universidad de Harvard, vino acá a demostrarnos a todos los peruanos en un famoso CADE en el Cusco, en donde estaban todos los líderes políticos en aquella oportunidad definiendo las elecciones del año 2010-2011.
Y él le dijo a todos los empresarios que se encontraban ahí, alrededor de 1.200 empresarios, le dijo, ustedes están caminando muy bien, van a pasar seguramente del tercer mundo al segundo mundo, pero si ustedes no cambian la forma de su desarrollo, no van a poder pasar a un primer mundo o a mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Y por qué no van a poder pasar? Porque simplemente ustedes no toman el valor agregado del producto de lo que ustedes están trabajando en el Perú. Por ejemplo, miren, los dos productos más importantes que el Perú exporta joyas y minerales. Esos son los dos productos más importantes que exporta el Perú. Y luego le siguen algunas cosas muy pequeñas de manufactura, de exportaciones no tradicionales, de agroindustria, de pesca. Pero, por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿y por qué nosotros no exportamos el mejor chocolate del mundo si tenemos el mejor cacao del mundo? ¿Por qué no podemos hacer una planta en el Perú que exporte el mejor chocolate del mundo? Entonces, ¿qué hacen? Miren, yo me encontré con una comunidad en Piura que su cacao que había mandado a Ecuador había sido otorgado en Londres el premio del mejor cacao del mundo. ¿Sabe quién lo había llevado a Londres para que lo expongan en esta feria internacional? Un grupo ecuatoriano que había venido a Piura, que compró el cacao, se lo llevó a Londres y ahora le compra a esa comunidad del Alto Piura, le compra el cacao, se lo lleva a Ecuador y con el cacao peruano fabrica uno de los mejores chocolates del mundo. Y nosotros en el Perú no podemos fabricar chocolate. ¿Por qué? Porque no estamos en el camino de la industrialización. Porque no hay a veces energía en Piura, en lugares de la comunidad no hay electricidad, porque a veces el agua no llega para poder hacer industrias, porque a veces la carretera, los costos son muy altos. Entonces, para el camino de la industrialización tenemos productos, tenemos capacidad para hacer una serie de aspectos en donde hay tremendas riquezas, tremendos potenciales de los productos que nosotros tenemos, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, que yo le doy, el caso del café. El caso del café peruano también. El café peruano es uno de los mejores cafés del mundo. Pero sin embargo, quien lo compra y hace las cadenas de marketing, como se dice, o de promoción de su café para que se tome directamente los cafés, son, por ejemplo, el Grupo Valdés de Colombia. Nosotros no tenemos ninguna cadena. Hay una cadenita ahí chiquita que en un momento dado salió un poco a exportar el café peruano. Pero el resto nosotros lo mandamos, ¿no? Puro, sin ningún valor agregado. Entonces estamos en el camino de industrialización cuando mandamos nuestros recursos naturales de esa manera, el cacao, el café, ¿no? Los otros productos que se pueden hacer, ¿no? Todo lo que es nuestras grandes ventajas, por ejemplo, de productos orgánicos, ¿no? Hoy día nos compran la quina, pero ustedes saben la capacidad de cosas que se pueden industrializar la quina, ¿no? Lo compran acá a 10 soles el kilo de tuna en el Cusco, se lo llevan los japoneses y lo comienzan a revender mezclado con no sé qué, uno u otro producto, y sale en la cadena 10 veces más el precio de la quinoa, ¿no? Entonces estamos hoy día produciendo más quinoa. ¿Para quién? Para los japoneses, con todo el respeto, pero tienen pues ellos la capacidad de darle algún valor agregado, de darle un valor que sea comestible directamente. Nosotros lo seguimos vendiendo en el grano de la quinoa, ¿no? Tenemos otros productos, la maca, la kiwicha, ¿no? Tenemos toda una serie de cosas medicinales que podríamos aprovechar. Y se vienen acá las empresas suizas, las empresas surcoreanas, las empresas chinas, y se llevan nuestros productos y lo venden en forma de valor agregado y nosotros no recibimos ese justo precio. ¿Por qué los peruanos no podemos comenzar a caminar hacia la industria, hacia el valor agregado? Entonces este señor Porter inteligentemente decía, porque ustedes no han entendido que el mundo va a cadenas de valor agregado productivas. Ya no hay más pues el producto en sí del recurso natural, sino son las cadenas productivas que van a hacer esos valores agregados, que le dan valor, le dan riqueza a lo que son sus verdaderos propietarios, que son todos los peruanos que tienen esas riquezas. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar
en que no podamos, como alguna vez dijo el Nene Cubías, no podemos estar en el Mundial, no es porque no podamos, no queremos, ¿no? ¿Por qué? Probablemente el jugador de fútbol peruano no se quiere pues levantar a entrenar 2 veces al día, ¿no? O no quiere hacer ejercicios en el gimnasio, o no quiere tomar proteínas, ¿no? O quiere irse 2 veces a la discoteca en las noches, el viernes y el sábado, ¿no? Entonces, no es que no podamos, no queremos. Y en el caso del camino de la industrialización, no es que no podemos, no queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos planificación, porque no tenemos políticas de desarrollo, porque no hemos desarrollado infraestructura de esa capacidad, porque no tenemos políticas económicas. Acá el profesor Jiménez nos ha hecho una magnífica exposición de cómo podríamos nosotros, con una política económica, incentivar que se vaya más hacia la industria, se vaya más a la agroindustria, que se vaya más a otros recursos, que nosotros tenemos la pesca, que tenemos recursos para poder hacer. Un ejemplo que yo no sé cómo ando con el tiempo, que es, por ejemplo, muy importante, ¿no? Ustedes han escuchado mucho de la gastronomía hoy día peruana, ¿no? Y justamente el ejemplo de la gastronomía peruana es el ejemplo de la cadena de valor más importante que hay. Uno dice, estos peruanos, ¿qué cosas se les está ocurriendo? No, se nos está ocurriendo algo muy inteligente. Miren, Japón, que produce una gastronomía también que le exporta al mundo, tiene franquicias por más de 20.000 millones de dólares en franquicias por sus restaurantes que están trabajando en el exterior del Japón. Otros hablan de otras cifras, 40, 50.000 millones de dólares, ¿no?, que tienen los japoneses. Los peruanos estamos comenzando poco a poco a tener nuestros restaurantes en el exterior. Lo primero es porque hoy día hay 3.300.000 peruanos que viven afuera, entonces los 3.300.000 peruanos están llevando la gastronomía en las diferentes partes del mundo donde se encuentra a la mesa, están llevando sus productos, etcétera, etcétera. Pero también hay un toque de una internalización de la gastronomía peruana que lleva ese gusto hacia los mercados externos. Y ese es el factor de la cadena más importante. Miren, ustedes dicen, ah, caramba, se sientan en la mesa y comen. No. Se sientan en la mesa y comen productos que van jalando toda una cadena de cosas que vienen desde la agricultura original de los productos peruanos y que van cambiando en su industrialización en toda la cadena del valor agregado, ¿no? Y terminan en la mesa siendo productos agradables, ¿no? Desde el pescado, desde la papa, de la páprica, desde el ají, desde el choclo, desde el maíz, en fin, de todos los productos que van desde la agricultura, ¿no?, que se van demandando la agricultura y llegando hasta la mesa con un sabor, con una capacidad. Entonces hoy día se dice que en el Perú tenemos un déficit en el sector de gastronomía de 320.000 empleos, entre empleos de gente que sirve en los restaurantes, de gente que está de proveedores para los restaurantes, de chef, de gente que está produciendo para los sistemas de restaurantes. 320.000 puestos de empleo para ese factor tan importante que es la gastronomía. Y entonces la gastronomía tiene también el factor del valor agregado, porque el extranjero que viene y se siente a una mesa en un restaurante peruano y le gusta la comida, lleva también sus productos o va a ir a los restaurantes peruanos que están en el exterior, y eso va a ser toda una cadena de una franquicia que va a traer más valor agregado, más divisas al Perú. Eso, por ejemplo, es una cadena de valor agregado como ejemplo de las potenciales que tiene el Perú. Eso es ir poco a poco yendo en un camino que va hacia la industrialización de una serie de etapas. Finalmente, quiero decirles, hay otros sectores importantes. Hay sectores de metalmecánica para la minería, por ejemplo, para la electrificación, para las conexiones de gas. Hay toda una serie de maquinaria ligera que hoy día deberíamos producir. Por ejemplo, Chile la está produciendo, nosotros aún todavía no tenemos un tipo de maquinaria que nos pueda llevar a decir que estamos en ese camino de la industrialización. Por ejemplo, ¿no?, estaba escuchando ahora que va a haber unos corredores en donde van a necesitar unos buses a gas natural, ¿no?
¿Quiénes son los únicos que producen buses a gas natural? Los chinos. Los chinos. Los peruanos estamos en una pequeña fábrica acá en Modaza del norte, ¿no? Que vamos a poder producir seguramente al año unos 300 unidades. ¿Saben cuántas se necesitan para estos corredores? 5.000. Entonces, ¿en cuántos años vamos a producir nosotros cuando necesitamos ahora los buses de gas natural? Esos son los ejemplos de cómo no nos hemos preparado, cómo no hemos planificado, cómo no hemos tenido la noción de caminar en industrialización. ¿Por qué? Porque entonces las reglas de juego se cambiaban. Entonces aquel empresario que invertía en la industria le cambiaban las reglas de juego o le cambiaban el tipo de cambio. Entonces hoy día tenemos a muchos empresarios que por el tipo de cambio no pueden competir contra la inversión extranjera que viene con sus productos terminados al país. Esas son partes del sistema, de un sistema neoliberal en donde las exportaciones de minería hacen un valor del dólar mucho más alto que no deja que justamente los productos peruanos sean competitivos y puedan justamente la industria nacional poder competir con las empresas extranjeras. Creo que ahí dejo el tema. El reto está en las nuevas generaciones. Creo que el Perú tiene que preparar jóvenes que tengan estos ideales, ideales que deben modificar el cambio de las formas como se ha ido desarrollando el país. Por eso están en una universidad, tienen el privilegio que otros peruanos no están en la universidad. El privilegio de ustedes es que ustedes están preparando técnicamente, científicamente, están viendo cómo innovar para hacer estos cambios en el país. Los otros es que sigan sabiendo solamente tirar lampa o simplemente atendiendo en el servicio. Ese es el otro modelo. Ese modelo es el que todos los peruanos debemos cambiar. El modelo de innovar, de tener tecnología, de hacer experimentos, de buscar el desarrollo del Perú, de darle valor agregado a los recursos naturales, a las bondades que nos ha dado la naturaleza para poder salir adelante. Es la única forma como vamos a poder redistribuir mejor, va a haber mejor calidad de vida para todos los peruanos y una redistribución más justa de los derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Con la ronda de preguntas. La rutina para hacerlo va a ser 10 preguntas de 10 personas y vamos a dar la respuesta global de ambos ponentes. Los que desean tener preguntas ahorita puedan levantar sus manos. ¿Se podría poner de pie y decir su nombre? Buenas noches, mi nombre es Sugar Herrera Cualquiera. Bueno, para el profesor Jiménez sobre todo. En concreto, dijo que la economía peruana depende del sector externo fundamentalmente. En el año 2008 la economía peruana alcanzó su pico máximo, pero en el año 2007 hubo una crisis hipotecaria financiera en Estados Unidos. Eso afectó poco, bastante o regular la economía en el año 2008. Y otra pregunta más. Últimamente se ve que la crisis económica asiática está afectando la economía peruana, ya que el presidente Humala creo que dijo en el año pasado que ya llegó la crisis. ¿Y qué sectores de la producción estarán más perjudicados y cómo afectaría al Perú en su crecimiento económico y PIB? Gracias. ¿Otra pregunta? Estimados profesores, bienvenidos a San Marcos. Antes que nada, quería preguntarle al doctor Félix Jiménez una opinión del doctor Krugman. El doctor Krugman considera que el Perú no necesita industrialización. Es un premio Nobel. ¿Qué opinión le merece esta idea del doctor Paul Krugman? Buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Jiménez. El doctor Jiménez ha mencionado que los salarios no han aumentado significativamente
pero a pesar de ello los precios sí se han disparado bastante en los últimos años. Que los salarios no han aumentado considerablemente, pero el crédito financiero para todos los peruanos sí ha subido bastante. Pero aunque el poder adquisitivo de los peruanos no ha subido, eso quiere decir que podríamos estar cercanos a una posible burbuja. Entonces, ¿por qué no se está evitando esto? Y otra pregunta es para el ingeniero Lerner, es ¿cómo se elimina ese miedo al Estado? ¿Cómo se elimina ese miedo al Estado, el Estado empresario, que está tan arraigado en la sociedad peruana y que hay muchos sectores, especialmente la prensa, que piensan que es completamente dañino? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, procederemos con la respuesta a las preguntas que tenemos. Profesor Félix Jiménez. Muchas gracias por las preguntas. Voy a contar las dos primeras. Muchas gracias por las preguntas. Voy a responder en orden. Voy a juntar las dos primeras. Se me pregunta los efectos de la crisis financiera 2007-2008 y los efectos de la actual desaceleración de la economía china. A eso creo que se refería la pregunta. Cuando el motor externo se apaga, ¿no? Dijimos, eso tiene efectos negativos en la economía. Se crece menos, se desacelera la tasa de crecimiento, pero también ocurren otros problemas. Yo lo resumiría así: hay dos canales a través de los cuales se transmiten las crisis externas a la economía peruana. Un canal comercial, es decir, cuando cae la demanda mundial, ¿no? Cuando se desaceleran o bajan los precios de las materias primas, vamos a exportar menos. Es el canal comercial. Exportamos menos y producimos menos. Por lo tanto, se desacelera el crecimiento del Producto Bruto Interno. Se enfría la economía. Si esa caída o esa crisis internacional, que puede ser caída de demanda, caída de precios, o también puede haber otra, subida abrupta de tasas de interés internacionales que encarece el endeudamiento externo, tiene el canal comercial, ¿no? que provoca caída de nuestras exportaciones y caída de la producción. Y el canal financiero, por ejemplo, si sube las tasas de interés o bajan, no por razones financieras, sino por razones reales, o sea, de contracción de demanda o de producción en los países que nos importaban las materias primas, caen los precios de los commodities. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir capitales del país. Se reduce el flujo, o se desacelera el flujo de capitales que entran al país, y el efecto que va a producir eso es una subida abrupta del tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, ¿no? En esas condiciones, ¿no es cierto? Eso va a provocar traspasos